La pregunta tiene que ver con el amor y el dolor, ¿no? Creo que a esta altura estamos más preparados para comprender la relación que hay entre el dolor y el amor, en base a todo esto que hemos venido hablando del desamparo, ¿no? Y la experiencia de miedo, de sinsentido, de alienación que experimentamos ante la posibilidad, particularmente en nuestra infancia, de quedar fuera de la protección o la contención del amor de la familia a la que llegamos, ¿no? Y cómo a partir de ahí huimos a través de el desarrollo de nuestras capacidades o habilidades para asegurarnos no volver a caer en esa experiencia, ¿no? Y el resultado de eso es una desconexión con los afectos, con los sentimientos más profundos, no necesariamente hacia los otros, pero sí hacia nosotros mismos, porque entonces podemos proyectar el desamparo, el abandono en otros y querer salvarlos de eso a nuestros hijos, ¿no? Y claro, no siempre le estamos dando a nuestros hijos lo que necesitan, sino lo que nosotros creemos que necesitan, ¿no? Mi tía tenía una viejísima frase que lo ilustra, que decía: el buzo, la prenda de abrigo, es lo que uno se pone cuando la mamá tiene frío, ¿no? No necesariamente yo tengo frío, pero mi mamá tiene frío y entonces llega a la conclusión de que me tengo que abrigar para no enfermarme, ¿no? Lo cual está muy bien en un lado, porque suele ser cierto que después me enfermo. Pero la metáfora es que ese uso puede llevar muchas cosas, ¿no? Ponerle a mis hijos los miedos, las expectativas, las soluciones que yo encontré para sobrevivir a mi desamparo. Y el supuesto desamparo que de repente mi hijo no está viviendo, justamente porque tiene un padre que le quiere poner el buzo o una madre, y se siente sobrecuidado. Y no comprende de dónde viene eso. Su experiencia no ha sido el desamparo, sino de pronto la sobreprotección del miedo que los padres tienen, ¿no? Entonces, volviendo a esto de que esa experiencia de miedo y de separación, ¿no?, con ese núcleo infernal, de sinsentido, de dolor, de terror, de quedar afuera, es una experiencia de muchísimo dolor y todos tememos volver ahí. Tenemos miedo de volver ahí. Pero esto nos impide la experiencia de integridad, de totalidad. Porque de lo que no nos damos cuenta es que solo podemos sentir miedo y terror al desamor porque en realidad venimos y somos el amor. No podríamos sentir terror a que no exista algo que de alguna manera ya está en nosotros. ¿Me explico? Y eso es lo que no podemos descubrir, que en realidad el trasfondo en el cual yo comparo todas mis experiencias es en un contraste. Como esto de que si todo el mundo fuera amarillo y no tengo nada que contrastarlo, yo el color amarillo no lo distinguiría. Necesito un contraste, y este es el mundo de la dualidad a la que venimos. Yo vengo de la totalidad del amor, en el espíritu no hay separación, no hay bien y mal, es solo una experiencia de amor, expansión y plenitud. No hay pensamientos, no hay juicios. Hay una sensación sublime de paz y de alegría sin motivo. Esa es mi naturaleza. Luego vengo acá, aparezco en el mundo y todo eso que es mi experiencia previa y preexistente, mi referencia, se encuentra con que todo eso no está en la existencia. Esto es lo que experimenté como niño de pronto. Y de ahí el terror, porque sin eso la vida no tiene sentido y entonces la opción que queda es enloquecer o morir. ¿Me explico? Entonces eso es lo que nos impide ir hacia ahí. Pero luego, al haber bloqueado esa fuente de miedo, es que no me doy cuenta que esa herida es la herida que me separó de la experiencia de amor. O sea que si quiero volver a la experiencia de amor,
tengo que atravesar la herida. Atrás de la herida, de la supuesta herida, está la maravilla que sigue existiendo en mí y en todo el universo, pero no la puedo ver porque a partir de ahí me constituí en un ser separado que huye y tiene miedo del desamor. Por lo tanto, no puede experimentar el amor. Para experimentar el amor tendría que enfrentarse con esa contradicción o con esa experiencia en la que supuestamente se desconectó del amor. Entonces, el dolor, el verdadero dolor, no el sufrimiento. Hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. La mayor parte de nosotros sufrimos para también huir del dolor. Buscamos la llave abajo de... No, pero la llave la perdí en el lugar oscuro, ¿no? Entonces puedo llorar mirando una telenovela, puedo llorar mirando una película porque me identifico con el personaje, lloro por sus circunstancias, pero esa es una manera de zafar del dolor original que está en mí. En los vínculos y en las relaciones lo vemos, ¿no? Permanentemente la huida de la entrega y del contacto, entonces vivo en la insatisfacción, me quejo que mi pareja no me da, ¿no? Y no me doy cuenta que soy yo el que nunca expongo mi verdadera necesidad para ver si soy recibido como totalidad o no. Entonces, el gran dolor original es la posibilidad de que el amor no exista. El dolor solo puede ser vivido en el contraste del amor total. Lo que más me duele es perder o quedar fuera del amor. Entonces, en nuestra existencia humana, tal como está ahora configurada, el dolor y el amor van muy unidos. Volviendo al ejemplo de la terapia de grupo, ¿no? Cuando yo entro en contacto con ese dolor, lo expreso, me expongo, lo lloro y eso es recibido en los otros, súbitamente se me impone, a pesar de la experiencia dolorosa, una experiencia de expansión de amor. Me siento conectado con los demás, siento que la sensación de soledad se fue y súbitamente tengo como un enamoramiento del grupo. Siento que amo a las personas, inclusive aunque haya poco tiempo que las conozco. Me siento de vuelta conectado. Y en realidad me acabo de conectar con la fuente de amor de la que estaba separado por el dolor y por la cáscara de soledad de sobrevivencia. Cuando puedo contar esa historia de dolor, no solo hay una descarga psicoemocional, una catarsis, sino que hay una ruptura, por lo menos momentánea, de lo que me separa de la fuente de amor que hay en mí. Y por eso súbitamente siento el amor también por los otros. Es un mismo movimiento. Y porque ese nudo, esa experiencia existencial, es la base del sostén de mi personaje. Cuando atravieso la experiencia de dolor, en contacto con ese dolor, se trasciende y se abre la puerta al amor que está oculto detrás de eso. A los grandes sentimientos, a la emoción, al enojo, a la tristeza, al duelo que nunca solté. Y entonces ese nudo que me mantiene atrapado en la soledad y la separación se rompe y entro en la expansión. Entonces, no es por masoquismo que en psicoterapia y en otros métodos de sanación se habla siempre de la necesidad de conectar con el dolor. Es porque el dolor y el amor están juntos en la experiencia existencial y porque es necesario conectar con ese dolor para abrir la puerta a la maravilla del amor. Eso reformula muchísimo los presupuestos y creencias de nuestra identidad base, ¿no? Recuerdo una mujer, me acuerdo, en un temazcal, en el sudatorio sagrado ese que hacemos con las piedras calientes, bueno, llevaría un tiempo explicarlo, pero una persona, eso sin medicina, ¿no? Pura transpiración, ¿no? Porque volvemos como al útero de la madre, está todo oscuro y se va poniendo agua en piedras que se han calentado previamente en un fuego, con el propósito de volver a renacer, ¿no? Y muchas veces lo que sucede ahí es que se levantan las memorias del nacimiento en esta vida, de la madre, del tiempo en el útero, o a veces
de las dificultades del nacimiento, de la cual ni siquiera hay un cuento familiar, ¿no? Nací con doble cordón de umbilical en el cuello, casi me asfixio, y ahí me asfixio, siento que me asfixio, y eso levanta mucho las memorias de ese momento, ¿no? Y esta mujer había vivido toda su vida creyendo que su madre no había aceptado el embarazo y no la había querido traer al mundo, ¿no? Y a partir de esa conclusión, como hemos hablado, ya vivía toda su vida como que yo estoy de prestado en el mundo, a mí no me querían, llegué por la puerta de atrás, toda la desvalorización que viene a través de ahí. Y en ese momento revivió el proceso entero de concepción y del tiempo en el útero y de su nacimiento, y pudo reconocer el enorme amor que su madre tenía por ella, ¿no? ¡Pah! Y eso le transformó la vida. El punto de partida del supuesto de que no había sido amada, querida, que era la fuente de su enorme dolor, se disolvió ante la evidencia de que no había sido así. Y esta es la otra contrapartida tan importante, de que cuando entramos en el dolor y en la circunstancia que supuestamente que lo originó, hay un montón de supuestos, que era esto que hablábamos antes de cómo yo entendí esa experiencia, que quedan revelados a la luz de revivir la experiencia y comprender que no fue así como yo lo interpreté. Como pasa en muchas de las memorias de haber sido abusado, y cómo la persona abusada ha tomado e internalizado que fue su culpa para preservar al padre, al tío o al abuelo, al orden familiar, se culpabiliza. Como cuando vuelve a eso y comprende que era una niña o que era un niño y que era inocente y que nunca fue culpable, se puso una liberación. ¿De qué? Del argumento y de la creencia sobre la cual sustenta su personaje. ¿Qué cambió? El entendimiento de la experiencia. No puedo hacerlo, no estoy dispuesto en un proceso con acompañamiento a entrar realmente en ese momento y en el dolor y en lo que yo entendí. Entonces, aceptar ese dolor y estar dispuesto a vivirlo es también la posibilidad de reconfigurar el punto de partida de mi identidad en esta vida, de lo que yo creí que pasó y por lo tanto de lo que creo que soy. Entonces, por todas estas razones es que se nos junta tanto que mucha gente lo vive como una paradoja, que el dolor y el amor estén juntos como si fuera una especie de condena divina. ¿No? No es así. Nos pasa en este tiempo, por la propia estructura que tenemos, que estemos expuestos a vivir la gran experiencia de desconexión con la fuente de amor absoluto a través de la experiencia terrenal en la que proyectamos ese amor absoluto en nuestros padres, y cuando o en la familia o en la cultura no lo recibimos, pasamos a sentir que la vida y mi existencia no tienen sentido sin amor. Pero ¿cómo puedo hacer eso si no parto en realidad de la experiencia de amor? Lo que hace que suframos tanto o que haya tanto dolor en esa experiencia es justamente que venimos y somos el amor y súbitamente se ha producido una desconexión con ese amor. La fuente de sentido, o donde se terminan todos los sentidos y la búsqueda de sentido, es el amor. Y el amor es lo que somos.